Seguimos compartiendo con todos ustedes, así estamos, como pueden ver, en comunicación con la maestra Janina Fleitas, representante de ADEMU Florida, Federación Uruguaya de Magisterio. Queríamos comenzar, Janina, este contacto destacando uno de los aspectos que ha llamado poderosamente la atención, porque es una actividad no tradicional para el sindicato de maestros, y es que pusieron a disposición el local sindical para que allí se instale un vacunatorio y de hecho está funcionando. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué es lo que les está dejando en este momento? Bueno, primero que nada, decir que para nosotras es un orgullo como sindicato poder colaborar con un granito de arena para tratar de sobrellevar esta situación sanitaria tan crítica en la que vivimos. Y bueno, hace alrededor de un mes nosotros elevamos una nota a la doctora Herrera ofreciendo las fuerzas que teníamos, y las fuerzas que tenemos somos nosotras, como funcionarias públicas, y bueno, ahí nos ofrecimos a hacer la tarea administrativa, los diferentes vacunatorios, a contrahorario de nuestro trabajo virtual, y también habíamos ofrecido, que nos parecía que podía estar bien, nuestro sindicato, que tiene la característica de estar muy cerca del centro hospitalario, que esa es una de las características que deben de reunir los vacunatorios, y además es un local que lo tenemos arreglado, tiene heladera, es decir, está bien equipado, y se nos ocurrió que podía ser muy bueno para descongestionar el tema de la vacunación en el hospital. Y bueno, la doctora Herrera enseguida se vio contenta por ese ofrecimiento, por ambos ofrecimientos, y hará cuestión de 10 días nos llamó para ver si seguíamos ofreciendo el local. Para nosotros es un orgullo, nos llena de satisfacción poder ayudar a la comunidad en este sentido. Se está llevando a cabo la vacunación contra la gripe. Creo que esta semana acudían los niños a vacunarse, niños y niñas, y bueno, profunda satisfacción, felicidad. Fue una algarabía cuando recibimos el mensaje, realmente fue así. Con gran algarabía recibimos el petitorio de la doctora. Pero además, en el caso concreto de ADEMU Florida ofreció personal, hay docentes que se ofrecieron como voluntarios. Sí. ¿Siguen realizando la tarea de voluntarios o es una reserva que tiene, digamos, la Dirección Departamental de Salud por si requiere de efectuar algún tipo de tarea administrativa que requiera mayor cantidad de personal? Somos un listado de 30 maestras que estamos a la orden para cuando se nos necesite. La doctora Herrera me explicaba que en ese sentido es un poco más difícil que nosotros podamos colaborar, dado que nosotros tenemos un horario que cumplir con la virtualidad, y que muchas veces los vacunatorios funcionan fuera de los horarios que nosotras podamos ofrecer. Pero si esos vacunatorios funcionan luego de nuestro horario, en la nochecita, como hemos visto en otros departamentos, estamos totalmente a la orden en lo que nosotros podamos colaborar, principalmente en la parte administrativa, que es la que podemos llevar. Correcto. Siguiendo ya con lo que tiene que ver con estos efectos de la pandemia, es decir, el hecho de que ADEMU Florida ofreciera su local ya se genera como un hecho histórico e inédito, excepcional, por otra parte, para hacer un vacunatorio, no es tarea menor, pero también está todo este proceso que se está viviendo en cuanto a lo que es la enseñanza virtual, salir del aula para hacerlo virtual, y ahora el retorno, que se ha dicho va a ser paulatino y que de hecho por estas horas comenzó con las escuelas rurales, algunas. ¿Cuál es la información que desde el sindicato de maestros nos puedes aportar respecto a esta situación general? Primero que nada, decir que nuestro sindicato piensa que la presencialidad urge en estos tiempos, pero esa presencialidad debe reunir determinadas características. Tiene que ser obligatoria, tiene que ser plena, los niños deben de estar todos los días, todo el horario en la escuela, pero para que todo eso pueda llevarse a cabo, tiene que ser una presencialidad segura. Y
para una presencialidad segura necesitamos que se den un montón de circunstancias para que eso sea así. Hoy arrancaron con la presencialidad 726 escuelas rurales a nivel nacional. En Florida tenemos 49 escuelas rurales, son unidocentes, es decir, escuelas a las que concurren menos de 20 niños. Tenemos problemas en una escuela donde los techos están con algún deterioro y por lo tanto no se va a dar de comer, los niños van a ir a clase, pero van a retornar a su hogar para almorzar. Eso es en el pueblo Ferrer. Después tenemos la escuela 31, que hacía 2 años que estaba cerrada y se abrió, y bueno, en Mansa Villagra, esta también está lista para arrancar. Y teníamos un problema de baños en la escuela 50, en el paraje de Mendoza Chico, el que fue solucionado el día de hoy en parte, porque esa escuela tiene los baños que están en el patio, que son para los niños, que eso requiere de un arreglo importante, que no se va a hacer ahora, y bueno, se reparó el baño de la maestra, del cual van a hacer uso los 11 niños que van, la maestra y el auxiliar. En total son 49 escuelas unidocentes que arrancan hoy, y bueno, la idea es desde los docentes y funcionarios cumplir con el protocolo como debemos hacerlo y minimizar los riesgos que la presencialidad conlleva. Ahora bien, seguramente resulte más fácil o más práctico poder solucionar esos riesgos en comunidades pequeñas, como por ejemplo las escuelas estas que estábamos hablando, rurales con un solo docente y con menos de 20 niños, que las escuelas que ya llevan una población superior de alumnos y de docentes. Para esa franja, ¿sigue ADEMU considerando, o sigue el sindicato de maestros considerando que no están dadas todas las condiciones? Y en ese caso, ¿cuáles serían o cuáles son las condiciones que deben cumplir o cumplirse para que la presencialidad plena se realice sin ningún tipo de inconvenientes ni riesgos desde el punto de vista sanitario? Sí, en realidad son distintos problemas en las distintas modalidades de escuelas, ¿verdad? En las escuelas rurales lo que nos preocupa es el tema de que la mayoría de las maestras viajan desde la ciudad de Florida, tienen que tomar un vehículo, un colectivo, donde va mucha gente, y bueno, arriban a la escuela al interior del interior, ¿tá? Eso ya lleva un riesgo. Hoy en día la ruralidad se maneja de forma diferente, ya no son las maestras que se quedan en la escuela rural, están toda la semana y viajan solo los fines de semana. Hoy en día las maestras van y vienen todos los días. Las maestras, el 71% de las maestras y maestros, cuando digo maestras me voy a referir a maestros y maestras, así agilito la forma el lenguaje, que ellos se sientan incluidos con la A, porque nosotras las maestras somos mayoría, y bueno, voy a hablar así, de maestras. Democrático. Entonces las maestras estamos el 71%, alrededor del 71% vacunadas. El vacunarse no significa el no tener la posibilidad de contagiarnos, es decir, podemos contagiarnos y sin querer, porque no va a estar dentro de nuestra voluntad, llevar a la escuela de repente ese riesgo. El otro día, analizando la versión taquigráfica de los médicos que se presentaron en la Comisión de Salud del Parlamento, a la Comisión de Salud del Senado, y ellos decían de las dificultades que tienen para llegar a la gente que vive en la ruralidad, porque son menos los médicos, y para llegar al paciente, para poder atenderlo, muchas veces tienen que hacer uso de sus vehículos si lo tienen, y si no lo tienen es muy difícil derribar. Es decir, eso no nos quita preocupación, porque el tener ese riesgo o el llevar ese riesgo a esa comunidad que quizá hasta el momento no ha tenido problemas, eso para nosotros es una fuente de preocupación.
Ahora, lo otro que decías es, por ejemplo, el tema de las circunstancias cuando tenemos grupos de 30 niños y más, y eso se da en inicial, los que van a empezar el 10 de mayo, en la segunda tanda. Ahí la preocupación es el tamaño de los salones, no tenemos salones grandes como para que los niños estén a más de 1,5 metros de distancia o 1 metro, con grupos de 30 niños. Tenemos alrededor de 470 y pico de grupos de inicial a nivel nacional con 30 niños y más. Y además el tema que hemos escuchado a los pediatras, que los chiquitos no tienen la obligación de llevar tapabocas. Según los pediatras, los más pequeños, y creo que está bien que se haya empezado por la zona rural, que sea gradual, y por los más pequeños, porque según ellos los pequeños tienen menos chance de contagiarse y de contagiar. O sea, tenemos en todas las circunstancias pros y contras. Y en el caso, perdón, en el caso concreto de Florida, ¿tienen información respecto a esta situación? Es decir, ¿hay escuelas donde se dé esta población mayor o del entorno de los 30 Sí, niños claro, y sí, que no claro. tienen En inicial espacio es muy como para común. poder dividir el grupo? Sí, claro, sí, claro. En inicial es muy común. Y los salones están adaptados para 30 niños sentados cerca, porque esta situación no estaba prevista bajo ninguna circunstancia. Eh, Pensamos que ahí vamos a tener dificultades, habrá que tomar medidas, no se crearon cargos, nosotros para eso, para que los niños estuvieran atendidos y pudieran tener esa presencialidad plena de la que hablamos, de que los niños vayan todos los días, todo el horario, esos grupos de 30 niños deberían haber sido divididos en 2 grupos de 15, haber creado por lo menos provisoriamente cargos de maestras para que pudieran atender de a 15 niños, y ahí estábamos bajo otras circunstancias. ¿Y no hay Que respuesta de había, las autoridades respecto a la posibilidad de tener más cargos? no hemos tenido respuesta, lo hemos planteado en cada una de las bipartitas en las que ha participado la FUM, tampoco hemos tenido creación de cargos para los auxiliares. Recordemos que a los auxiliares se les ha triplicado el trabajo, las tandas, la limpieza tiene que ser mucho más minuciosa, más frecuente, y tenemos falta de auxiliares y tampoco se ha creado cargo de auxiliares. En definitiva, estamos en las mismas circunstancias, o yo diría peor en cuanto al nivel de contagio, ¿no? Porque ayer pasamos a ser primeros a nivel mundial, según el New York Times, pasamos a India y somos el primero en el mundo en la cantidad de contagios en cada 100.000 habitantes, y esta situación no la teníamos en marzo cuando se suspendieron las clases. Hoy la tenemos. Entonces, es un cúmulo de preocupaciones y de responsabilidades, porque las maestras estamos comprometidas con la educación y con la presencialidad, creemos que tiene que ser así, pero si el gobierno no acompaña tomando las medidas que debe tomar y además invertir en educación, porque en este momento hay que invertir en la educación para que todos los niños puedan tener esa presencialidad plena que estamos defendiendo. Correcto. Maestra Yanina Fleitas, agradecemos mucho por habernos atendido en el día de hoy, por la información actualizada que nos ha aportado. Bueno, y seguiremos atentos, como siempre, a cada uno de estos temas que hacen también a la vida cotidiana de la sociedad de Florida y que tanto nos ocupa, ¿no? No es que uno se preocupe, nos ocupa. Nosotros lo hemos sostenido, la situación es muy compleja desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social, y lógicamente el tener mayor movilidad en las próximas semanas hará de que todas las miradas estén puestas en las estadísticas. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por permitir esta comunicación y decirles a las familias que las maestras estamos comprometidas con la educación de sus hijos y que vamos a hacer todo para que hicimos todo ya el año pasado durante esta etapa crítica, y lo estamos haciendo todo ahora, porque el derecho a la educación de los niños lo defendemos a ultranza, hoy y siempre. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes.
Nosotros vamos a hacer una pausa, luego de la misma seguimos con más Así estamos.